Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz domingo para todos. Vamos a hacer el comentario del Evangelio este domingo 28 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Jesús les insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por uno en casas, hermanos, hermana, madre, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hoy la Iglesia en este domingo nos presenta este Evangelio maravilloso, un Evangelio que viene a desvelar las intenciones de nuestro corazón. Dice que Jesús salía al camino. Jesús va como un peregrino, como un viajero. Va caminando hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Y en Jerusalén pues va a ir a morir, a dar la vida en su pasión. Y en este caminar, Jesús se hace el encontradizo. Si quiere hacerle contradizo, en este mismo caminar, que se hace el contradizo en nuestra vida, pasa por nuestra vida, así como ha pasado por la vida de este joven rico. Jesús pasa para nuestra vida para hacernos un electrocardiograma, para ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Entonces dice que Jesús va por el camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él, que se le acercó corriendo un hombre. Dice otros evangelios que podía ser un joven. Aquí Marcos dice solamente un hombre, es decir, uno en la plenitud de la vida, que lo tenía todo, que lo tiene todo, riquezas, que lo tiene todo, que vive para sí mismo, que tiene al alcance de sus manos todo, que su corazón está lleno, está completamente lleno. Dice que se le arrodilló, como reconociendo delante de Jesús que es un maestro, que es un profeta, que es alguien importante el que pasa por ahí. Y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué le hace esta pregunta? Maestro bueno. ¿Por qué? Porque bueno solamente se le atribuye a Dios, y aquel que se le atribuye a aquel que es el bueno por excelencia, que es Dios, pues es un reflejo del hombre, del Hijo. Entonces,
Él le llama bueno porque este hombre, este rico, se creía bueno. Pensaba que todas las cosas que hacía estaba bien. Pensaba que con solo cumplir la ley estaba bien. Pensaba que con solo portarse bien, que ya estaba del otro lado. Pensaba que con solo tener vivir bien, sin hacerle daño a nadie, pensaba que eso estaba bien, que ese era lo correcto. Y necesitaba, ¿qué cosa? Necesitaba una confirmación delante de Jesús. Y pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí la cuestión no es qué debo hacer, sino dejarme hacer para alcanzar la vida eterna, para alcanzar esa meta a la que todos estamos llamados, esa meta que es el cielo, que es la vida eterna. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues Jesús le contesta, ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Hacemos que solamente el único, que Él es el bueno por excelencia. Le dice, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ya sabe los mandamientos, dice Jesús. ¿Por qué le dice ya sabe los mandamientos a este hombre que es cumplidor de la ley, que es cumplidor desde pequeño? Dice, todo esto lo he cumplido desde pequeño. ¿Por qué le dice eso? Porque para hacerle ver que en el fondo de su corazón, hay algo que le falta a este hombre. Entonces le contestó, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Dice que Jesús, al escuchar a este joven, a este hombre, le miró con amor. Dicen los padres de la iglesia que la mirada fija de Jesús es una mirada que no cambia, que es una mirada que traspasa el corazón, y que que solamente el hombre se conoce cuando se deja mirar por Jesús, cuando se deja traspasar por Él. Entonces dice que le miró con amor. ¿Qué significa esto? Pues le miró como a un hijo a quien se le tiene paciencia. Esa mirada es como un abrazo de ternura, hacia aquel que vive esclavo, que vive engañado, hacia aquel que vive, hacia aquel que de otra manera piensa que todo lo que realiza es lo mejor. Y Jesús le hace ver en su corazón qué es lo que esconde el corazón de este joven, de este hombre. Le miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Solamente una cosa te falta. ¿Qué cosa le faltaba a este joven, a este hombre? Pues le faltaba el amor. Dejarse traspasar por la mirada de Jesús, dejarse conquistar por Jesús. ¿Y por qué le faltaba eso a este hombre? Es como cuando esto dice una cosa te falta. Es como cuando tú deseas un auto, un vehículo, que lo has deseado por mucho tiempo, y tienes una cantidad de dinero, pero te falta un poquito para poder comprarlo todo. Es como cuando tú te quieres casar, tienes todo preparado, compras el anillo, hace la fiesta, pero a última hora la chica dice, no, hay una cosa que falta. Hay una cosa que falta. Y eso que falta es precisamente el amor. El amor. Por eso Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Porque este joven estaba esclavo, vivía sometido precisamente a los bienes. No tenía libertad. Y al no tener libertad, pues se movía en los placeres que daba
el tener estos bienes. Dice que al escuchar esto, después les dijo, ven y sígueme. Es decir, Jesús le estaba mostrando el camino para poder llegar a la meta, a eso que él buscaba. ¿Qué cosa buscaba? Lo que la pregunta del principio, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Pues eso, Jesús le estaba mostrando la meta, le estaba mostrando el camino para poder llegar, que es el mismo camino que ha transitado Jesús, que ha pasado Jesús. ¿Cuál es el camino? Pues Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos a todos nosotros con su gracia. Entonces Jesús le estaba mostrando el camino. Pero al oír estas palabras, este hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Es decir, este hombre se entristeció. No se dejó traspasar por la mirada de Jesús. Y al no dejarse traspasar por la mirada de Jesús, no pudo recibir esta palabra de vida en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno. No había espacio para el Señor. No había espacio para Jesús. No había espacio para dejarse transformar por Él. Por eso se fue por el mismo camino que llegó. Por el mismo camino que llegó. El camino equivocado. Por eso se fue entristecido y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Porque los bienes ya le habían robado el alma, ya le habían robado el amor, ya le habían robado el poder servir, el poder ser libre. Vivía para sí mismo, egoístamente, y Jesús le estaba mostrando el poder vivir ya no para sí mismo, sino para el otro, para aquel que nos da la vida. Entonces Jesús sigue diciendo el Evangelio, qué difícil le va a ser a los ricos. Dice que miró a su alrededor, segunda mirada, miró a quién, a sus discípulos, y les dijo, qué difícil va a ser que los ricos entren en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras. Jesús insistió sobre el mismo. Qué difícil para los que confían en la riqueza entrar al reino de Dios. Y los discípulos dice que se asombraron mucho más. Comentaban entre sí, ¿quién puede salvarse? Ese es el punto, queridos hermanos. Pues la salvación es gratuita. No es un esfuerzo. No es que yo tengo que hacer algo. No, es algo gratis, algo que se recibe. Es como una herencia. Cuando tu padre muere, te hereda algo, te hereda la casa, te hereda algo, y eso te lo hereda por amor, gratuitamente. No es que tengas que hacer algo. Sí, tienes que hacer algo. ¿Qué cosa? Pues ser hijo, ser hijo para poder recibir esta herencia, vivir como hijo de Dios. ¿Y cómo vive el hijo de Dios? Pues vive libre, siendo libre, no teniendo ataduras en este mundo, no teniendo apegos en este mundo, sino siendo libre para poder dar la vida, para poder seguirle sin ningún obstáculo. Entonces dice que Jesús, mirándolo fijamente, otra vez la mirada, tercera mirada, dice que les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Pues esto, queridos hermanos, esto. Si nosotros vemos que nuestra vida todavía no hemos llegado a esa meta, todavía no hemos alcanzado la altura de Cristo, todavía pensamos que estamos llenos, todavía nos sentimos que estamos llenos, que no hemos podido recibir esta palabra con toda su simplicidad, sin ponerle obstáculo, pues nada es imposible para Dios, todo es posible para Él, todo es posible. Él tiene poder para cambiar este corazón de carne, convertirlo en un corazón, este corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne. Él tiene ese poder para darte esta vida nueva, para transformarte, para hacerte que experimentes este amor.
este amor gratis que se te da, que se te dona. Es un amor que no tiene barreras, sino que al contrario, es un amor que traspasa el corazón. Y Jesús le respondió. Pedro entonces toma la palabra y dice: Señor, nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús respondió: nadie que haya de cada casa, hermanos, padre o madre o hijos o tierra por mí, por el evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Pues esto, queridos hermanos, ¿a qué nos invita este evangelio? Pues nos invita a jugárnosla por Dios, a jugárnosla por Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es algo serio, por eso se nos invita a poder dejarnos conquistar con Jesús, traspasar de su mirada, recibir en nuestro corazón, en nuestra vida, su palabra. ¿Para qué? Pues para poder renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a nuestro proyecto, renunciar a tus placeres, renunciar a eso que te impide seguir a Jesús, a seguirlo a Él con toda radicalidad, con toda la fuerza, a renunciar a esos afectos, a renunciar a esos bienes que te apartan, que te alejan que te alejan de este seguimiento a Jesús, de este amor a Dios. Te invita precisamente a renunciar a tu yo, para que el Señor pueda crecer en ti y pueda así darte esta vida nueva, esta vida que puedas encontrar la felicidad, porque precisamente esto es lo que buscaba este joven. Al querer, ¿qué debo hacer para encontrar la vida eterna? Más que debo hacer es que me tengo que dejar hacer, conquistar por Jesús para alcanzar la felicidad, la alegría que trae el servir, la alegría que trae el compartir, el ser generoso, la alegría que trae precisamente el darse al otro. Esto es lo que nos invita hoy el Señor, a tener este mismo sentimiento de Jesús. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos conceda poder entrar, poder recibir todas estas gracias y no desaprovechar la gracia que Él nos concede, no desaprovechar esta gracia de este encuentro que el Señor nos ha regalado hoy, este encuentro con su palabra, este encuentro con su mirada, este encuentro con su amor. No desaprovecharla, sino al contrario, pedirle al Señor que nos traspase y que traspase nuestro corazón y que nos dejemos conquistar por Él. Pues, querido hermano, que tengas feliz domingo, y que el Señor te bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.